Hola amigos, les saluda el doctor Carlos Galvez de International Biological College. Recuerda, el Instituto Universitario de Educación 100% en línea, especialista en medicina alternativa, medicina integrativa y medicina natural. Hoy vamos a hablar sobre un problema que en algunos tipos de personas es algo, o mejor dicho, relativamente común. Y estamos hablando de la tortícolis recurrente. ¿Qué significa eso? Cuando nosotros padecemos de tortícolis, se le conoce así como el dolor que nos puede dar o presentarse cuando nosotros giramos la cabeza hacia cualquiera de los lados. Por ejemplo, si yo quiero girar mi cabeza o rotar mi cabeza hacia el lado derecho y ahí siento dolor y me quedo ahí frisado, me quedo tieso, como se dice comúnmente, entonces yo tengo una tortícolis derecha. Ahora bien, eso en algún momento de nuestra vida a todos nos ha pasado y se quita con el tiempo. A veces no hay que hacer gran cosa. Algún analgésico y se terminó el problema. Pero cuando esto se hace recurrente, cuando es cada cierto tiempo se viene dando esto y difícilmente encontramos solución, y sobre todo si se da generalmente a un lado, ya sea tortícolis derecha o tortícolis izquierda, entonces nosotros podemos sospechar de tortícolis recurrente, sobre todo si es una persona mayor, porque vamos a ver a continuación lo que sucede. Acá, esta es una pareja de vértebras a nivel dorsal. Normalmente se da principalmente a nivel de las vértebras cervicales, principalmente de C3 a C7. O sea, C1 y C2 no, porque ahí no vamos a encontrar nosotros, por ejemplo, las articulaciones uncovertebrales. Una articulación uncovertebral sucede a este nivel. Vamos a utilizar esto. Sucede a este nivel, entre dos vértebras, acá más o menos, a este lado, acá como les digo, no es, este es un juego de vértebras dorsales o torácicas y es más común, o sea, es común principalmente a nivel de vértebras cervicales, decíamos de C3 a C7, son ellas, porque ahí es más evidente, acá a este nivel, no sé si se puede ver ahí, se presenta la apófisis unciforme, que son unas protuberancias acá lateralmente, tanto en la vértebra inferior, en esta, como a este nivel. ¿Ya? Más o menos podría decirse acá, solo que la apófisis unciforme va más hasta este lado, ¿ya? Acercándose mucho más a la salida del nervio. ¿Qué es lo que sucede? Vamos a suponer, aunque vamos a poner de uno de los lados acá, derecho o izquierdo, una fotografía para que usted se ubique mejor. Pero vamos a suponer que estas son dos vértebras cervicales. Vamos a suponer que es C6 y C7. Entonces, suponiendo eso, nosotros vamos a encontrar acá, a este nivel decíamos, las apófisis unciformes, tanto acá como acá. Pero, ¿qué es lo que sucede con personas ya de edad avanzada? El disco intervertebral, que es este, sabemos que este disco es gomoso, en su mayoría es agua, entonces con la edad él va perdiendo grosor. Eso hace que esta distancia entre este cuerpo vertebral de abajo y el de arriba se reduzca, pero las apófisis unciformes, que se dan a este nivel, aquí el espacio es mucho más reducido, mucho más pequeño. Precisamente esas apófisis hacen que esta distancia sea mucho más reducida, por lo tanto, ahí al perderse esta distancia, aquí es mucho más cerca la distancia entre una articulación y otra de las vértebras, y eso va a provocar lo que se conoce como oncoartrosis, que es a que se le conoce como oncoartrosis, precisamente a estas apófisis que se van a presentar acá, que vamos a ver acá en el dibujo. Entonces, la pérdida de espacio, como es mucho más cercana a esta distancia que esta de acá, entonces con el movimiento de cabeza, nosotros vamos a encontrar que el cartílago de esa zona se va a ir desgastando, dejando que haya una mayor cercanía, un rozamiento, por decirlo así también, a nivel de hueso, o sea, de cuerpo vertebral con el siguiente.
Y esto va a provocar lo que se conoce como una oncoartrosis, o sea, el desgaste del cartílago entre ambas apófisis unciformes, y eso va a provocar obviamente dolor, pero además de eso, en la columna vertebral crecen comúnmente lo que se conocen como osteofitos, o sea, crecimiento de huesos en estas entre articulaciones, se forman estos osteofitos, y esto da más rigidez. O sea, eso es lo que va a provocar precisamente en nuestro paciente la insistencia, la constancia de lo que llamamos tortícolis recurrente. Entonces, en este caso, si es una persona mayor y aparece con este tipo de tortícolis más de lo habitual, podemos sospechar de una oncoartrosis, de un problema de este tipo. Por lo consiguiente, ¿hay tratamiento? Sí hay tratamiento, pero como en estos casos siempre hay que tener cuidado. Recuerden que estos videos nosotros los hacemos con carácter informativo para nuestros suscriptores y para nuestros alumnos. Pero este trabajo, este tratamiento, esta manipulación, obviamente la tiene que hacer un experto, ya un médico quiropráctico, que sepa él qué es lo que va a hacer, que vamos a ver a continuación ya nosotros ya directamente nuestra manipulación con nuestra pacientita. Dentro de los distintos métodos que vamos a encontrar, vamos a jugar, por decirlo así, con la aplicación de calor y de frío. Vamos a usar bolsas de hielo o agua bien helada, o vamos a usar, decíamos, bolsas de agua helada y mantillas de calor para lograr que ese movimiento cree un efecto, digamos, analgésico y nos permita a nosotros trabajar con esa área. Todo lo que nosotros vamos a hacer en la manipulación a nivel cervical por la tortícolis recurrente es básicamente trabajar en el lado o en posición antiálgica. ¿Qué significa esto? Significa de que si mi paciente tiene tortícolis derecha, significa que cada vez que él rota su cabeza hacia el lado derecho, el dolor se incrementa. Entonces nosotros vamos a trabajar al lado opuesto. O sea, esa es la posición antiálgica, porque el paciente va a evitar esta zona, porque ahí es donde se presenta el dolor. Entonces se va a mantener más que todo o inclinado de este lado, o con la cabeza un poco viendo más hacia el lado izquierdo si tuviera tortícolis recurrente derecha. Por lo consiguiente, yo voy a trabajar principalmente en esta área a través de alargamientos, o sea, vamos a hacer pequeñas manipulaciones que nos permitan, digamos, crear separación para que haya una mayor distancia entre estos discos intervertebrales. Vamos a trabajar, como decíamos, con diferencias de temperatura, vamos a trabajar con una manipulación profunda de los músculos de esa área para que nuestro paciente logre mejorar ese aspecto. ¿Se puede lograr solución? Sí se logra. ¿Ya? Recuerden que como profesionales, pues usted, el médico quiropráctico lo conoce perfectamente, tiene que recurrir a tomografías, ¿cómo se llama? Rayos X, principalmente rayos X para determinar la posición ahí, que usted pueda trabajar con mayor tranquilidad. Entonces vamos ahora a la manipulación, que es relativamente sencilla. Bien, estimados amigos y amigas, entonces vamos a suponer que nuestra paciente se nos presenta con tortícolis recurrente derecha. ¿Qué significa esto? Que cada vez que ella quiera girar su cabeza hacia acá, en vez de hacerlo hasta acá, evita llegar hasta esta zona porque ya siente dolor. Entonces ella va a tratar de mantener siempre alejada el rostro, la cabeza en sí de esa área de dolor, y va a mantenerse más de aquí hacia acá. ¿Ya? Todo esto va a girar ella, aquí no hay problema, porque el problema de ella sería derecho. Decíamos que por la edad de un paciente yo ya puedo sospechar que tiene una oncoartrosis, que ya explicábamos en la parte inicial. Entonces vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. Vamos a trabajar en tres áreas. Decíamos que vamos a trabajar con este caso, una mantita de estas eléctricas que dan calor. Vamos a trabajar con estas bolsas de hule donde nosotros podemos mantener agua bien helada o hielo propiamente, y eso es lo que vamos a estar aplicando en el área de nuestra paciente para provocar analgesia en este caso y lograr
que podamos trabajar con nuestra paciente de forma correcta. Mientras la manipulación va a venir de la siguiente forma. Entonces, como tenemos tortícolis derecha, ella se va a acostar del lado derecho lateralmente para que yo pueda trabajar en el área izquierda. Acuéstese por favor de lado. Entonces, más de ladito. Vale. Entonces me queda expuesta esta área de mi paciente. Yo empiezo a trabajar acá con manipulación profunda para tratar de dejar que toda esta musculatura de esta región esté mucho más blanda, esté con menos dolor y pueda yo trabajar con ella más adelante para poder hacer ya las manipulaciones cervicales. Entonces empezamos, vamos a suponer de que nosotros hemos aplicado 5 minutos de frío en esta área. ¿Ya? Recuerden que el área afectada de la oncoartrosis en mi paciente es del lado derecho, entonces yo mantengo en esa zona. Acá obviamente no hay mucho dolor, pero siempre se trabaja bilateralmente en quiropraxia, ¿no? Trabajamos ambos lados, aunque solo uno de ellos presente dolor. Aquí estamos aplicando el agua fría del lado del dolor, ¿no? Del problema que trae nuestro paciente. Vamos a suponer que ya llegamos 5 minutos y vamos a aplicarle con nuestra mantita eléctrica 5 minutos de calor. Ya que hemos logrado eso nosotros y por consiguiente hemos dado un masaje profundo en toda esta área, en toda la espalda alta, el cuello, etcétera. Esto pues no requiere mucha ciencia, un masaje fuerte a este lado profundo. Obviamente hay un poco de dolor, siempre teniendo consideración con el paciente, ¿no? Después vamos a proceder a pedirle a nuestro paciente que voltee hacia el lado opuesto. Recuerden, siempre hay que explicarle a nuestro paciente lo que nosotros vamos a hacer. Y entonces aquí ya empezamos nuevamente con masaje fuerte en toda esta zona. Cuando me refiero fuerte, no es que vamos a causarle más dolor del que ya tiene a nuestro paciente, sino que vamos a tener una manipulación con firmeza. Después yo voy a empezar, como sabemos de que nuestro paciente tiene osteofitos, aparte de la pérdida de cartílago, tiene también, obviamente, por la pérdida de distancia. Entonces yo voy a aplicar aquí pequeños movimientos que me permitan traccionar todo lo que es el área cervical para que podamos lograr una mayor distancia en todas las vértebras. Y vamos traccionando despacito. Esto va a causar dolor, es lógico, pero un dolor soportable, pues. Vamos. Aquí pueden ayudarse ustedes de una manta que pueden colocar alrededor del cuello del paciente y lograr tracción con mayor firmeza, o un arnés de estos que se colocan en la cabeza precisamente para este tipo de actividades. Ya que hemos hecho esto, pedimos que se ponga boca arriba nuestro paciente y procedemos acá pues estoy un poquito pegado. Nosotros podemos trabajar de dos formas. Una con una manta como estas. Levante la cabecita, por favor. Enrollamos esto con el paciente, obviamente explicando, ¿no?, todo lo que vamos a hacer. Muy bien. Teniendo cuidado, respetando siempre el dolor del paciente, porque a veces si uno no tiene el cuidado debido, el paciente puede pensar que uno es grosero, es muy rudo, entonces siempre teniendo el cuidado con nuestro paciente. Bien, cuando yo voy a hacer esta manipulación, aunque es un lado del afectado, yo voy a hacer una manipulación traccionando en esta dirección de forma recta. Le voy a pedir, le voy a explicar que yo voy a jalar en esta dirección 3 veces y que no vaya a sacar la lengua, que tenga los dientes solo puestos, no apretados, no presionados,
Y entonces yo voy a lograr acá y jalo en esta dirección. 1, 2, 3. Aquí es posible que haya dolor, por supuesto, porque recuerden de que en toda esa área han crecido, digamos, tejido conectivo que trata de mantener unida esa región, y al hacer este movimiento, pues al traccionar, pues todo eso lo hacemos que se rompa. No hay problema porque es tejido conectivo, ¿no? Y que no es su posición habitual y no es su crecimiento, lo hacen de soporte para el problema ya del paciente. Entonces, con el cuidado debido, pues logramos eso. Por eso siempre recomendamos que esto debe hacerlo un profesional, ¿no? Capacitado en quiropraxia, o sea, un médico quiropráctico. Entonces, podemos usar eso. Siempre le decimos al paciente que mantenga la cabecita en su posición, que yo hago todo el movimiento, le ayudo sosteniéndola acá, porque siempre queda un poquito de dolor, se asustan también. Si tengo uno de estos arnés, pues qué mejor, ¿no? Por más práctico, pero el resultado es el mismo. Se lo pongo a mi paciente. Levante, por favor. Eso es. Jalamos acá, llevamos esto. Sobre todo si es mujer, teniendo cuidado pues por el cabello, etcétera. Entonces, como ven, aquí el mismo procedimiento. Le explico que voy a tirar en esta dirección 3 veces, que no vaya a sacar la lengua, y procedo. Este es el más indicado, es el mejor, pero me preguntarían ustedes en algún momento, ¿puedo hacer esto directamente? No es recomendable. Es mejor a través del choque de temperatura entre frío y caliente, lograr una analgesia en esta zona y que nos permita trabajar con mayor tranquilidad. Mayor tranquilidad en el sentido que el paciente va a tener menos dolor, va a tener un dolor soportable, y eso le va a permitir pues recuperar esto. Obviamente eso tiene que hacerse por lo menos una vez a la semana durante algunos meses para ir logrando que se mantenga esa posición. Yo siempre recomiendo pues darle su tratamiento de medicamento para ayudar a reponer ese cartílago en esa área. Muy bien, estimados amigos y amigas, recuerden que estos videos los hacemos nosotros con la finalidad de informar. No pretendemos que estos videos pues sustituyan la visita a su médico quiropráctico. Alguien que haga esto y no está preparado, pues lo único que puede conseguir es lesionarse más o lesionar a su familiar o amigo. Entonces es para que usted acuda a su médico quiropráctico. Recuerden, yo agradezco mucho, me siento muy honrado con sus comentarios. Muchas veces no me da tiempo de responderlos todos, pero ya casos puntuales, no es que uno sea grosero y no quiera responder, sino que lo mejor es que ustedes visiten a su médico quiropráctico más cercano. En todos los países de América, cuando hablo de América me refiero a todo el continente, hay médicos quiroprácticos muy capacitados, con una gran experiencia, con una gran capacidad, de modo que usted no se puede quejar de que no hay en su país, solo hay que buscarlos y por supuesto que hay. Bien, estimados amigos y amigas, espero sea de su agrado este video. Si es así, por favor, dele like, compártalo con sus amistades, posiblemente a alguno le interese también. Un saludo de parte de International Biological College y el Dr. Galvez. Saludos.